nuevo corte de energía imprevisto que duró entre 15 minutos y una hora sorprendió anoche a los habitantes de ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca. En la madrugada, Colombia suspendió la entrega de 440 megavatios cuyo flujo era irregular desde hace 4 días sin que las autoridades expliquen el motivo. Desde esta mañana se realiza la audiencia preparatoria de juicio por el caso Purga, en el que es procesado el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. La Asamblea debate la supuesta compra y uso del programa Pegasus para realizar espionaje a políticos, activistas y periodistas y aprobó un proceso de fiscalización. La construcción de la cárcel de máxima seguridad ahora causa polémica en Salinas. 2 de los 7 concejales aseguran que en el Consejo Cantonal no se ha discutido esta propuesta, mientras el alcalde no habla del tema ni de dónde será edificada. Ucrania se atribuye el asesinato del general Igor Kirillov, quien dirigía las fuerzas de protección nuclear de Rusia. El militar murió tras un atentado con bomba ocurrido esta mañana en Moscú. Buenas tardes, iniciamos con la información este martes 17 de diciembre del 2024. Se vuelven a reportar cortes de energía sorpresivos en algunas ciudades, Gaby. Buenas tardes, Steffi y amigos. Así es, los apagones fueron reportados por usuarios en redes sociales desde 7 provincias y en ciudades de la Amazonía. Apagones. Faltan 3 días. Nuevamente, habitantes de varias provincias soportaron un corte de energía sorpresivo. En algunas ciudades duró 1 hora aproximadamente. El problema ocurre a 3 días de que terminen los apagones y el Ministerio de Energía aún no explica las causas. Diego Cuenca con el informe. Ocurrió por segunda vez en menos de una semana. Habitantes en redes sociales reportaron que desde las 11 de la noche del lunes hubo un corte de energía que no estaba programado. El apagón afectó a localidades de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Azuay, Chimborazo, Pichincha y ciudades de la Amazonía. Según el sistema de monitoreo del Operador Nacional de Electricidad SENACE, anoche el consumo nacional era de 3.600 megavatios, pero a las 23 horas la producción hidroeléctrica disponible disminuyó a cerca de 3.000 megavatios. Cuando gran parte del país estaba sin luz, encendieron Coca-Cola Sinclair, que de manera inusual estuvo apagada por 3 horas, desde las 8 hasta las 11 de la noche. En ese momento, los técnicos tuvieron que encender 7 turbinas, que generaron 1.147 megavatios. Con eso compensaron el déficit que dejó el apagón sorpresivo, que duró cerca de 1 hora en algunas localidades. Las hidroeléctricas Molino, Sopladora y Mina San Francisco, en Azuay, tuvieron una producción baja de 294 megavatios. El panorama fue similar al que ocurrió el 11 de diciembre, cuando según la ministra de Energía Inés Manzano, afirmó que hubo un desfase en la conexión de Colombia y la alta producción hidroeléctrica de Coca-Cola. Ese día el gobierno no dio una explicación a detalle, y ahora tampoco. Y por 4º día hubo problemas en el suministro de electricidad que Colombia envía a Ecuador. La madrugada de este martes las exportaciones estuvieron suspendidas y se retomaron a media mañana. Francisco Garcés describe cuál es la situación. A las 3 de la mañana de este martes el país dejó de recibir electricidad de Colombia. 6 horas después se retomó el flujo en niveles normales. Es el 4º día consecutivo en que el suministro de electricidad colombiana es irregular. El sábado la importación se suspendió durante 12 horas, según el Ministerio de Energía, debido a trabajos de mantenimiento de rutina en la línea de transmisión entre los 2 países. El domingo el envío de energía fue normal solo hasta las 5 de la mañana, cuando se recibían 420 megavatios. A esa hora cayó a menos de la mitad y volvió a la normalidad a las 10 de la noche.
Esa jornada cerró con un promedio de 244 megavatios importados de los 440 posibles. Y el lunes la tónica fue la misma. Desde la 1 de la tarde la provisión se redujo a menos de 340 megavatios. El Ministerio de Energía no ha informado si las caídas en las importaciones de electricidad de Colombia tienen razones técnicas o se debe a una reducción de la provisión de energía de Termovalle y Termo en Cali, que son las dos termoeléctricas que suministran más del 80% de la electricidad enviada al país. La caída en la importación eléctrica de este martes fue suplida por generación hidroeléctrica. Coca-Cola Sinclair mantuvo durante la mañana una generación superior a 1.000 megavatios y otras plantas como Delcita Nizagua alcanzaron promedios de generación superiores al 80% de su capacidad instalada. La hidroelectricidad disponible fue suficiente para mantener apagadas las hidroeléctricas del río Paute la mayor parte de la mañana. Molino y Sopladora fueron encendidas a las 11 de la mañana cuando la demanda empezó a crecer y superó los 3.600 megavatios. Los militares durante el gobierno del presidente Noboa han sido la primera opción para atender temas que van más allá de las funciones que por constitución les compete. Además del combate a las organizaciones calificadas como terroristas por el régimen, han supervisado el trabajo del SNAI en las cárceles, de la operación técnica de las centrales hidroeléctricas y controlan que no se cometan actos de corrupción en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Una de las características del gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido el acudir recurrentemente a las Fuerzas Armadas. Empezó con la declaratoria de conflicto armado interno para facultar su participación en labores de patrullaje y combate a la delincuencia y al crimen organizado. Paralelamente, disponía la militarización de los centros de rehabilitación. No era una novedad que participen en el control de las cárceles, pero el gobierno dispuso que en esta ocasión también se encarguen de supervisar las labores del SNAI. La presencia militar, con y sin estado de excepción, redujo pero no logró detener totalmente los enfrentamientos armados entre los privados de la libertad. Organizaciones internacionales señalan además que la gobernanza de las prisiones sigue en manos de las mafias. En septiembre, de cara a una nueva crisis energética, el presidente dispuso que militares no solo protejan las centrales hidroeléctricas, sino que participen en las labores de operación de esas unidades. Especialistas rechazaron la medida argumentando que una capacitación de 150 horas era insuficiente para que alguien adquiera la experticia que le permita operar o incluso supervisar las tareas técnicas. Los militares fueron convocados una vez más, primero en mayo y luego en diciembre, para acompañar la labor de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En mayo se dijo que era para brindar seguridad durante los operativos. En diciembre, que era para vigilar que los agentes no cometan actos de corrupción durante los controles en las vías. La más reciente convocatoria a las Fuerzas Armadas fue durante la movilización en Archidona, en rechazo a la intención gubernamental de construir allí una nueva cárcel. Pese a que no hay estado de excepción en la provincia de Napo, los militares llegaron para despejar vías y dar seguridad a sectores estratégicos como las instalaciones petroleras. Paralelamente, las Fuerzas Armadas, que son el eje de las acciones contra los grupos narcoterroristas, son movilizadas a distintos territorios cuando la inseguridad se dispara. Ocurrió en Ponce Enríquez y en Durán. La última disposición en ese sentido se dio hace una semana cuando se dispuso que 2.000 uniformados y decenas de vehículos blindados se trasladen hacia la provincia de El Oro. Ucrania se atribuye el asesinato de un alto general ruso en un atentado con bomba ocurrido esta mañana en Moscú. Igor Kirillov dirigía las fuerzas de protección nuclear del ejército y falleció por una explosión cuando salía de su domicilio. Rusia denuncia el bombazo como un ataque terrorista. El teniente general ruso Igor Kirillov salió esta mañana a las 6 de su domicilio con un asistente. Segundos después, una explosión. Una bomba escondida en una patineta eléctrica puesta junto a la puerta del edificio fue detonada a distancia. Estalló provocando daños en la entrada y ventanas de pisos altos. Las víctimas quedaron en la vereda y en la calle, y aunque la policía y servicios de emergencia llegaron poco después, los cuerpos no fueron retirados de inmediato.
La cadena de noticias CNN cita una fuente ucraniana según la cual Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo absolutamente legítimo, ya que dio órdenes de utilizar sustancias químicas prohibidas en contra del ejército ucraniano. Y apenas ayer fue acusado por Ucrania de haber ordenado el uso de armas químicas en 4.800 casos desde el inicio de la guerra. Kirillov, de 54 años, un general aliado de Vladimir Putin, era desde 2017 el jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia. Analistas ven esta acción como una nueva estrategia de Ucrania para atacar a Rusia en su territorio. Ya ha lanzado misiles de largo alcance de fabricación británica y estadounidense con autorización de esos países en una nueva instancia de la guerra, mientras que Rusia califica el asesinato de Kirillov como un acto de terrorismo. Este mediodía se conoció una sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Filambanco. El organismo acepta 6 acciones de protección presentadas por la Procuraduría, el Banco Central, el Ministerio de Agricultura y otras 3 entidades que rechazaron la actuación de jueces de Guayaquil al haber emitido una medida cautelar para impedir la venta de bienes de la entidad bancaria cerrada. La Corte determina que Adolfo Richard Gabor y Carlos Alberto González Abad, jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, incurrieron en error inexcusable y pide a la Fiscalía investigar el caso. Pese a un pedido de diferimiento, el juez Javier de la Cadena instaló la audiencia de llamado a juicio del caso Purga en contra del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y 22 personas más. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional para contarnos lo que ha ocurrido hasta el momento. Adelante, Jackie. Gaby, el caso Purga, al igual que en su momento el caso Metástasis, tiene la presión de la posible caducidad de las órdenes de prisión preventiva. Es decir, que si es que hasta el 4 de marzo no hay sentencia, quedarían en libertad Pablo Muentes, quien hoy fue trasladado desde la cárcel La Roca de Guayaquil para esta audiencia, y la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, quien fue trasladada desde la cárcel de Ambato. Por eso el juez no dio paso a los pedidos de diferimiento, ha instalado la audiencia que al momento está en curso y empezó justamente con Pablo Muentes, quien solicitó que se anule el proceso y que regrese a la etapa de instrucción fiscal, alegando que la Fiscalía no le permitió presentar sus pruebas de descargo. Gallardo fue más allá, ella ha pedido al juez que se anule el caso totalmente hasta la madrugada del 4 de marzo, cuando fue el operativo de detención de las personas que ahora están procesadas. Esta audiencia continuará con las demás defensas y al final de esta primera parte el juez deberá decidir si declara válido el proceso o acepta algún pedido de nulidad. Si se da la validez, entonces ya será el turno del fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien va a presentar el dictamen fiscal por delincuencia organizada en contra de los 23 procesados. Esta audiencia durará varios días por el número de personas que deben intervenir. Y el Pleno de la Asamblea aprobó iniciar un proceso de fiscalización sobre el posible uso del software Pegasus. Los legisladores mostraron preocupación de que pueda ser usado indebidamente para espiar a la oposición y a la prensa. Patricio Díaz cubre la sesión, tiene más información. Primero objeto, el presente informe tiene como objeto emitir el informe de cumplimiento de la resolución. Sí, con 111 votos a favor, la Asamblea tomó esta decisión de iniciar la fiscalización sobre la presunta compra del programa, el software Pegasus. Según lo que resolvió la Asamblea, en 10 días o hasta 10 días tendrá que presentarse aquí en el Pleno el director del Centro de Inteligencia, Michele Sensi. Y luego la Comisión de Seguridad asumirá el proceso recogiendo más información y de otras autoridades. Los legisladores de oposición reconocieron que si este software, conocido como Pegasus, se utiliza para la lucha contra el crimen organizado, está justificada su adquisición. Sin embargo, se mostraron preocupados porque pueda ser usado para espionaje de políticos y periodistas. No se dieron certezas de que el gobierno haya comprado este software y ellos mismos dicen basarse en rumores, algo que el oficialismo criticó y, sin embargo, votó a favor de esta resolución. Escuchemos lo que dijeron legisladores del Partido Social Cristiano y también de ADN. Pero aquí lo peligroso es que este software pueda ser utilizado para quebrantar la intimidad y violentar los derechos humanos
de quienes obviamente trabajan de manera privada y que lo hacen de buena forma, de manera correcta y de manera honesta. O peor aún, para espiar a periodistas, a políticos o opositores. Es lamentable que ciertos sectores de esta Asamblea Nacional promuevan chismes, especulaciones sin fundamentos, con el único objetivo de generar confusión y caos a los esfuerzos que hace el gobierno en esta lucha contra el crimen organizado. No nos pongamos nerviosos por gusto. Eso fue parte del pasado. Eso fue en gobiernos anteriores. Social para que de ser oportuno continúen o inicien los procesos de fiscalización correspondientes. Esta sesión y este punto en específico fue solicitado por el Partido Social Cristiano y Construye, que mostraban esas preocupaciones. La Comisión de Seguridad tendrá 30 días para esta investigación, que después generará un informe para el Pleno. Y obviamente, si estos detalles por parte del gobierno son considerados de seguridad nacional, las sesiones tanto en el Pleno como en la mesa legislativa serían reservadas. El robo de energía es una bomba de tiempo durante los apagones. En conexiones instaladas de forma antitécnica, los cables se calientan cuando regresa la luz y provocan un cortocircuito que podría desencadenar en un incendio. Melín Ochoa con la información. La semana pasada el fuego consumió esta casa en el norte de Guayaquil. Todo apunta a un cortocircuito durante los apagones. Su dueña de 70 años se salvó de morir. No corrió la misma suerte una niña de 6 años, quien falleció asfixiada el 11 de noviembre en el sur de la ciudad. El incendio comenzó luego de un apagón. En Ecuador, los cortes de energía eléctrica incrementan el riesgo de los siniestros en las zonas donde las conexiones son antitécnicas, ya sea porque los cables han pasado su vida útil o porque se enganchan clandestinamente, pues roban electricidad. En el norte de la ciudad hay 25 invasiones. La mayoría recibe luz por medio de cables directamente conectados a los postes de alumbrado. El hilo conductor de electricidad está sobre cañas, rodeado de plásticos, botellas y hojas de zinc. Somos 120 personas conectadas al póster de luz, como le indico. Cuando llega la luz, así con fuerza, porque no llega estable, pequeñas chispas se logran ver que salen. Tenemos 5 focos y cuando llega la luz con fuerza se desconfiguran los 4 electrodomésticos que tenemos en casas. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, que es la distribuidora eléctrica con más clientes en el país, reporta 195,000 conexiones ilegales. La mayor cantidad, es decir, 154,000, están en Guayaquil. Por su parte, los bomberos indican que han tenido más emergencias desde que empezaron los racionamientos, sobre todo donde no hay transformadores. Ahí la energía regresa con fuerza, que pueden llevar a que haya una sobrecarga en la línea, un recalentamiento y pueden ocasionar un cortocircuito, por ende una emergencia, un incendio. Las conexiones antitécnicas están principalmente en las zonas de difícil acceso, donde las casas son de caña y madera, por lo que los incendios se expanden con mayor facilidad. Los 2 contratos para incorporar 150 megavatios termoeléctricos han pasado por una serie de cuestionamientos por las garantías para su funcionamiento, porque en 3 ocasiones se ha cambiado el administrador de los contratos y por el incumplimiento en la entrega de ambas obras que debieron estar listas en noviembre. Diego Cuenca explica el enredo. Los contratos para los proyectos termoeléctricos de Salitral en Guayaquil y Quevedo en Los Ríos fueron suscritos el 2 de agosto. Firmaron Byron Orozco, gerente de Termopichincha, en representación de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y Andrew Williamson, como representante de Progen, aunque no se describe el cargo que tiene en esa compañía estadounidense. Esos documentos se suscribieron cuando Antonio González era ministro de Energía, pero en mayo, cuando Roberto Luque estaba encargado de esa cartera de Estado, visitó la planta de Progen en el país norteamericano para constatar la oferta. Junto a él estuvo el gerente de CELEC, Fabián Calero, quien ahora es viceministro de Energía. Primero que nada, evitar intermediarios. Segundo,
no tener problemas contractuales luego por incumplimientos. 4 meses después, ocurrió precisamente lo que no querían. El proyecto termoeléctrico Salitral en Guayaquil debió estar listo el 30 de noviembre. Eso a pesar de que el gobierno pagó el 70% de la obra, es decir, $69 millones. Mientras que el proyecto termoeléctrico de Quevedo debió entrar en funcionamiento el 5 de noviembre. El gobierno aún no ha desembolsado nada, pues según el contrato, SELEC debe verificar 20 generadores que están en Estados Unidos para luego ser enviados a Ecuador. Pese a eso, Progen avanzó en la construcción de las obras civiles, que son las bases de concreto donde colocan los aparatos. Para que se ejecuten los pagos, la contratista debía presentar garantías, pero estas fueron cuestionadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. Progen no es una empresa que construye motores termoeléctricos. Los repara, los regenera, los repotencia. END es la empresa que sí los hace y que es la que puede dar esta garantía. Lo grave sería que Progen se dé a sí mismo la garantía. Progen asegura que sí cuentan con la garantía de 40 años, como lo establece el contrato, pues insisten en que los generadores son nuevos. El acuerdo describe 7 causales por las que el gobierno podrá darlo por terminado unilateralmente, entre ellas por incumplimiento del contratista, por suspensión de los trabajos por más de 20 días. Pero el documento también especifica que deben ser comprobadas. Según Progen, hasta el momento no han recibido ninguna notificación, ni por incumplimiento ni por multas. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió el martes la costa de Vanuatu en el Océano Pacífico Sur. El sismo se produjo a una profundidad de 57 kilómetros y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al oeste de Port Vila. Se reportan graves daños en varios edificios, incluyendo la Embajada de Estados Unidos. La violenta sacudida sorprendió a los habitantes de Vanuatu cerca de la 1 de la tarde, hora local. Videos de cámaras de seguridad muestran la fuerza del terremoto de 7.3, que derribó objetos en casas y supermercados en el territorio del Pacífico Sur. Pero cuando el piso dejó de moverse, se vieron los daños más graves. Varios edificios se desplomaron. En uno de ellos funcionaban las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda. La planta baja quedó totalmente destruida. También se reportó la caída de puentes y viviendas. Además, hubo derrumbes. Imágenes aéreas muestran cómo el borde de esta montaña se vino abajo cerca de un puerto. Las autoridades confirmaron la muerte de 6 personas y agregaron que hay decenas de heridos, sin especificar cuántos. La zona más afectada fue la capital, Port Vila, donde sus 50.000 habitantes quedaron sin servicios de agua, luz e internet. El sismo fue seguido de varias réplicas de magnitud 5 y provocó una alerta de tsunami, pero fue desactivada 2 horas después. La Fiscalía de Bolivia ratifica el pedido de prisión preventiva por 6 meses contra el expresidente Evo Morales, acusado por trata de personas, por una relación con una menor de edad de 15 años con quien supuestamente tuvo un hijo. La fiscal del departamento de Tarija confirmó la imputación contra Morales y está a la espera de que un juez señale fecha y hora para una audiencia de medidas cautelares. Morales ha rechazado las acusaciones, dice que se trata de una guerra jurídica lanzada contra él por su ex aliado, el presidente Luis Arce. Revisamos ahora el clima. Esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 19 y 25 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9, lo que se considera muy alto. Y el cielo estará parcialmente nublado, según datos del INAMI. Y esta tarde en la costa habrá temperaturas entre los 28 y los 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, lo que se considera alto. Y por su parte, el cielo estará parcialmente nublado, según información del INAMI. Mientras el centro de Tena retoma su ritmo con la reapertura de instituciones públicas y almacenes, cerca de 1.000 manifestantes de 14 organizaciones indígenas mantienen bloqueados 2 puntos clave de la troncal amazónica. Sostienen que la protesta continuará hasta que se anule la adjudicación del contrato para la construcción de la megacárcel en Archidona.
A pesar del anuncio del gobierno de cambiar de Archidona a Salinas el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad, las 14 organizaciones indígenas de Napo y Pastaza mantienen los bloqueos en la troncal amazónica. Las largas filas de vehículos continúan configurando el paisaje en 2 puntos críticos. En el kilómetro 4 de la vía Archidona-Tena, sobre el puente del río Misahuayip, y en el kilómetro 5 de la vía Tena-Puyo, sector Costa Azul. Los ciudadanos que intentan movilizarse hacia Pastaza y Tungurahua deben caminar al menos 1 kilómetro y hacer transbordo en buses interprovinciales. En la carretera también están retenidos tanqueros de combustible que abastecen a Tena. Este martes, las 3 estaciones de servicio de la ciudad dejaron de despachar. Sin embargo, ante la posible llegada de un tanquero, se formó una fila de conductores a la espera de conseguir algo. En el centro, los 50 almacenes reanudaron sus actividades. También el municipio de Tena y la prefectura de Napo retornaron la atención al público. En Archidona, en cambio, el edificio municipal permanece cerrado, mientras 150 manifestantes continúan custodiando la gobernación de Napo. Esto pese a que durante la mañana el gobernador Gary Rivadeneira reiteró la suspensión del proyecto. La decisión del presidente es firme, ya no hay la construcción y repotenciación de la cárcel, que el proceso va a desaparecer del CERCOP, pero no puede ser de la noche a la mañana. Pedimos regresar a la normalidad. Hasta el cierre de este informe, los manifestantes sostuvieron que el bloqueo seguirá hasta que se suspenda la adjudicación del contrato en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública. En Salinas, 2 de los 7 concejales de ese cantón rechazan la propuesta, que incluso fue aceptada por el gobierno nacional, de construir la cárcel de máxima seguridad en ese balneario, y aseguran que este tema nunca fue discutido en el Consejo Cantonal y el alcalde hoy no se pronuncia al respecto. Lo informa Bessie Granja. A 2 de los 7 concejales del municipio de Salinas les tomó por sorpresa que el alcalde Denis Córdoba invitara al gobierno a construir una cárcel de máxima seguridad en este balneario de la provincia de Santa Elena. Recuerde usted que para la ejecución de una obra del gobierno, efectivamente tenemos que entrar en un convenio, y para una firma de un convenio es importante y fundamental que el alcalde tenga la autorización del Consejo Cantonal, algo que hasta el día de hoy ha sucedido. Así sea una invitación, más bien preocupa la respuesta del Ministerio del Gobierno, porque el Ministerio del Gobierno ya habla de trasladar directamente la cárcel hacia Salinas. Porque en ningún momento nos ha comunicado el alcalde, ni siquiera en la sesión de trabajo, ni en alguna resolución de consejo. En ningún momento nos ha topado el tema. Y como el tema no ha sido discutido en el Consejo Cantonal, tampoco se conoce dónde será construida. En la carta enviada por Córdoba a José de la Gasca, ministro de Gobierno, se detalla que el municipio cuenta con el espacio físico para esta obra, la cual, según Córdoba, impulsará el comercio local, fortalecerá la seguridad y generará nuevos empleos. Esta mañana, Televistazo acudió al despacho del alcalde en busca de más información. En el sitio respondieron que el funcionario estaba en una reunión a puerta cerrada, y un vocero de la institución informó que por ahora no habrá pronunciamientos sobre el tema. Aclaró que solo es una invitación, tal como lo hicieron otros 3 municipios. Navidad, el calor familiar. En Argentina, mujeres de un comedor social organizaron una entrega de juguetes para los niños de escasos recursos de un barrio de Buenos Aires. Para muchos, el regalo fue el primero que han recibido en toda su vida. En una pequeña casa hecha con bloques y zinc, en la provincia de Buenos Aires, 2 mujeres se disfrazaron de Papá Noel y su ayudante. Colocaron juguetes en un triciclo y recorrieron las calles sin asfalto de un barrio popular para entregarlos a los niños. Para algunos no fue solo el primer regalo que recibieron en esta época navideña. Fue el primero en toda su vida. Emoción porque nunca pude comprarle un regalo. La actividad fue organizada por el comedor social Los Chicos de la Vía, que da sustento a las familias que quedaron a la espera de una vivienda digna cuando el gobierno decidió paralizar las obras públicas.
Dicen que aunque son momentos de escasez y pobreza en Argentina, siempre hay espacio para dar alegría a otros por la Navidad. Y las tradiciones navideñas siguen vivas en Ecuador. Para los devotos católicos, uno de ellos es la novena, que en ciertos barrios une a toda la comunidad. Luis Alfredo Zúñiga visitó un sitio donde esta costumbre se organiza anualmente. Un espacio que, según la tradición católica, sirve como preparación para la Navidad, pero además de un rito, también es una celebración en sí. De eso se trata la novena de Navidad, costumbre que en cientos de barrios se mantiene viva. Esmeraldas Chiquita y Jaime Roldós Aguilera, populares sectores del sur de Guayaquil, son muestras de aquello. En la parroquia Nuestra Señora de la Salud se congregan al menos 200 personas. Los más emocionados son los niños, que llegan disfrazados para representar a ángeles, José y la Virgen María, con luces y también de rojo. Ellos forman un nacimiento viviente. Los adultos lo toman como un momento de unión para la comunidad. Nos ayuda a alimentar la salud espiritual de los niños, a ayudarlos a crecer en alegría y a fomentar la unidad y la hermandad en toda la comunidad. Desde la parroquia parten a pie. Los guían los monaguillos que llevan la cruz y a un costado la imagen del niño Jesús. Se vive como una celebración en la que no faltan los cantos. La novena es una tradición que data del siglo XVII. Inicia el 16 de diciembre y se extiende hasta el 24 en Nochebuena. En esta ocasión, el recorrido de 6 calles llegó hasta el hogar de la familia Mera León, que abrió las puertas de su casa. Las palabras y oraciones del párroco Vicente Flores se refirieron a diferentes momentos del nacimiento de Jesús. Incluso desde los balcones, la comunidad sigue atentamente la actividad. Que estas celebraciones que hemos comenzado ayer sirvan para fortalecer también nuestra fe. Cada país ha adaptado cómo se realiza la novena. En Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica, no faltan los villancicos. Los vecinos participan de las peticiones, entre las que se incluye el fin de la violencia en Ecuador. Ayúdanos a amar. Se llama a ser agentes de reconciliación e instrumentos de paz. Con la bendición final, se da paso a otra característica de las novenas en Ecuador: compartir alimentos, una chocolatada que disfrutan todos. Una costumbre que da color a la víspera navideña en Ecuador.